Ahora sí, entonces, les damos a todos una cordial bienvenida a esta clase abierta organizada por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Esta clase abierta es una sesión que hemos preparado para que conozcan cómo sería estudiar nuestro MBA for the Americas o Global MBA, como estaban diciendo en los videos, ahora ya más conocido como MBA for the Americas. Quiero partir saludando al equipo de la escuela de posgrado que me acompaña hoy. Veo ahí en cámara a Leonardo Varas de marketing y está también Soar Lazo de marketing, ambos ayudándonos en el tras bambalinas del Zoom. Quiero saludar también a quienes se han conectado hasta este momento. Veo 34 participantes. Voy a leer rápido sus nombres: Alex, Álvaro, Andrés, Arnaldo, Boris, Camilo, Carlos, Cristian, Dave, Elisa, Elizabeth, Felipe, Fernando, Francisco, Gabriel, Gonzalo, Irene, Johans, Karen, Luis, Madeleine, Manuel, Natalia, Paola, Patricio, Paul, Pedro, hay alguien que se llama RM, Rafael, Rafaela, Ricardo, Ronaldo, Wilfredo y Jonathan. Muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos esta tarde de día martes y presentarles, por supuesto, a quien va a dar esta clase, el profesor Mauricio González. Hola Mauricio, también lo vemos ahí en cámara. Hola, Mauricio González se desempeña como profesor de práctica en la Escuela de Negocios A.B. Freeman de la Universidad de Tulane, donde también es el director ejecutivo del Instituto Goldring de Negocios Internacionales. Mauricio González anteriormente se desempeñó como decano de la Escuela de Negocios para la región norte del Tecnológico de Monterrey, en México, y tiene más de 30 años de experiencia en la docencia y consultoría, así como en la gestión de procesos universitarios. Mauricio se especializa en temas de globalización y conciencia de empresas modernas, y ese es el tema que nos convoca hoy. Nuestra clase se llama Geopolítica y Negocios Globales. Está siendo grabada, así que si la quisieran compartir más adelante va a estar en nuestro canal de YouTube y los invitamos a hacer sus preguntas o comentarios, a interactuar con nosotros a través del chat, marcando la opción Everyone. Em, Así todos vamos a poder ver lo que escriben. Mauricio, si tú quisieras darle la palabra, la voz a alguno de los participantes, nos indicas también y nosotros podemos abrir los micrófonos, pero por ahora van a quedar silenciados. Y eso es todo, Mauricio, te doy la palabra. bueno, gracias Nicole, gracias a todo el equipo y gracias por la invitación la tarde de hoy. Estoy ahorita en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, donde ha estado lloviendo todo el día y Oh, tenemos un calor de pantano enorme, contrario al invierno que ustedes están ya experimentando en Santiago. Pero bueno, déjenme me concentro en lo que vamos a hacer. De nuevo, gracias. Es un placer estar con ustedes. Vamos a estar los siguientes 45 minutos o una hora platicando de este tema. Y yo te diría, Nicole, que si ves algo en el chat que estén preguntando, me interrumpas. Y, perfecto, y si la conversación aplica, pues abriríamos la conversación con micrófono. ¿Ok? listo. Entonces, déjenme compartir pantalla. Y antes de eso, nada más darles un poco de preámbulo. Estamos viviendo en una situación totalmente inesperada hace apenas 5 años. Una situación donde tenemos pandemia, tenemos una guerra nueva en Europa, donde tenemos un grupo de jóvenes que tienen una mentalidad muy diferente y que están forzando a nuestras empresas a cambiar la mentalidad y cambiar la forma de ser. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. De nuevo, este es parte de un curso que yo doy normalmente en 30 horas. Aquí lo voy a hacer en una hora, pero espero que sea de su agrado. Déjenme compartir pantalla con ustedes para hacer mi presentación. Y ya nada más abro aquí. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Tenemos el contexto global de negocios, tenemos la crisis mundial, tenemos una pandemia, como dije, tenemos una guerra, y también tenemos el comercio y el futuro de la cooperación mundial.
que parece se está rompiendo en estos momentos. Tengo que hablar de historia. Voy a hablar la primera parte, 10, 15 minutos, de una perspectiva histórica, porque si no tenemos el contexto de lo que nos trajo hasta este momento, el sistema económico que nos trajo hasta este momento, difícilmente pudiéramos nosotros entender lo que está pasando y lo que está por suceder. Estamos en un cambio paradigmático en lo que viene siendo el orden mundial y estamos en un cambio paradigmático en lo que viene siendo cuál es la influencia y quién trata de dominar la parte económica del mundo. Hasta ahora fueron los Estados Unidos y vamos a ver con esta perspectiva de qué sería. ¿Cuál es el contexto? Bueno, si ustedes se fijan, por miles de años tuvimos imperialismo y tuvimos pues dominación. Llevamos menos de 100 años de interdependencia y cooperación. Es decir, estamos en la infancia de la cooperación y la interdependencia que el mundo no había experimentado nunca anteriormente. Ahora, estamos experimentando una pandemia, obviamente una crisis económica, tenemos inflaciones en el mundo que no se habían dado antes o tenían muchos años de no darse. En este país, por ejemplo, desde los 1980 no había crecido la inflación arriba del 2 o 3%. Estamos casi en 10 ya. Y bueno, todo esto parece ser que nos trae una pausa de la cooperación mundial. Ahora, todavía antes de la pandemia, tenemos que entender, y todavía no entro en la perspectiva histórica completa, estoy dando un contexto de dónde estamos, tenemos que entender que ya habíamos empezado eh, a reducir el nivel de cooperación mundial. La crisis de 2008, crisis económica, hizo a muchos países retractarse y cerrarse al comercio internacional. El fenómeno de Brexit en Inglaterra es otro fenómeno que en 2016 nos trajo a cuestionar si esta globalización iba a seguir. Hemos tenido una guerra comercial con China de los Estados Unidos y tenemos gobiernos populistas en casi todos los países emergentes y también en los no emergentes como los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Ha habido una disrupción de las cadenas de suministro que está causado por un proteccionismo tecnológico. Ahora está exacerbado por la guerra, por la falta de producción, pero desde hace más de 10 años estas cadenas de suministro tenían esa disrupción porque la protección cibernética de los países ha hecho que los sistemas de comunicación no se hablen entre los diferentes medios de logística y distribución. Ahora, ¿cómo es el orden económico que conocemos? En los 1940, después de la guerra, se crearon instituciones globales. Luego hubo una parte de integración regional, sobre todo en Europa, y entramos en algo que se le llamó el consenso de Washington. Voy a platicarles un poco las tres cosas. ¿Qué instituciones globales? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y lo que viene siendo lo que fue el predecesor de la Organización Mundial del Comercio, que era un acuerdo de aranceles y comercio. ¿Por qué es importante esto? El Banco Mundial era importante porque con la disolución de las colonias, sobre todo de países europeos, había que apoyar al desarrollo de países. El Fondo Monetario Internacional comenzó primero como una institución que prestaba dinero a países ricos para equilibrar los tipos de cambio. Ahorita les voy a decir por qué. Y la otra parte era la cooperación comercial. Claro, el Fondo Monetario Internacional ha estado cambiando. ¿Qué es lo que tenemos como integración regional? Pues el ejemplo de la Comunidad Económica Europea. Empezaron con un acuerdo para comercializar acero y carbón. Siguieron con la parte de lo que llamamos la Comunidad Europea y ahora la Unión Europea. ¿Por qué?
La creencia era facilitar el comercio mundial, la cooperación económica y apoyar a las colonias antiguas. Y lo más importante, todo esto se creó para poder preservar la paz en el mundo. Déjenme para un poquito mi compartir pantalla. Si ustedes se ponen a ver hasta la guerra con Ucrania de Rusia, ¿cuántos conflictos bélicos importantes había habido en Europa, sobre todo en la parte de Europa del oeste, desde 1945? Casi ninguno. Los 100 años anteriores, Francia y Alemania se habían peleado todas las veces que se puedan imaginar. Entonces, en eso estamos. Bueno, claro, estoy viendo aquí un mensaje de Carlos que me dice Kosovo, sí, en los Balcanes hubo mucho conflicto bélico, pero no de una magnitud que pudiera alcanzar todo el continente europeo e incluso involucrar a Estados Unidos, a Japón y a otros países. Entonces, creo que el objetivo era ese. Más o menos se logró, más o menos pudimos atinar ahí a la paz mundial. Y déjenme seguir porque hay otra parte muy importante. Bueno, ahorita, Carlos, te platico de la última noticia. No sé si leíste el New York Times en la mañana, pero ahorita platico de eso más adelante. La guerra con China. Entonces, ¿dónde estamos? Se me fue la pantalla. El consenso de Washington era una forma de traer a las economías en desarrollo a la forma en que los países como Estados Unidos, como Inglaterra y Alemania, operaban sus economías con una filosofía liberal que venía desde Adam Smith. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esto lo que querían era fortalecer el capitalismo dentro de la guerra mundial. ¿Y por qué es importante hoy? Y eso no lo vamos a contestar ahorita porque no acabaríamos nunca. Pero ¿dónde estaba China hace 20 años? ¿Dónde está hoy? ¿Y dónde va a estar en 10 años? ¿Dónde estaba y dónde va a estar? Y yo me pregunto aquí en el país que vivo, los Estados Unidos, y mi querido México, que es mi patria, ¿dónde estaríamos? Pero fíjense, China hace 20 años estaba anclado, 20, 25 años, estaba anclado en una fabricación de mano de obra barata, con la política de un solo hijo y todo el crecimiento de la economía china, esa parte se terminó y pasaron a ser un país donde se llamaba Made in China o Hecho en China a Creado en China. Y le han metido mucha fuerza a la parte tecnológica. Lo de Chile se los dejo a ustedes. Lo de los Estados Unidos, tenemos empresas muy importantes, pero no se ve que el futuro sea muy promisorio para ninguna de esas empresas. Y ahorita voy a platicar un poco más de esto. Ahora, cuando estaba Donald Trump, criticábamos mucho la política de los Estados Unidos con el resto del mundo. Hoy en día, ¿qué pasa con la política de Biden? Es exactamente lo mismo, no ha cambiado. Ahora, ¿qué pasa con las compañías en China? Pues hay una parte de cadena de suministro que está totalmente descompuesta por lo que está pasando ahorita. Hay una parte de ventas que ya no están realizando muchos países en China. A Hong Kong y Taiwán, y más adelante voy a tomar el tema de la posibilidad de un conflicto bélico y la colaboración con instituciones chinas. Y yo les puedo platicar, digo, nosotros aquí en Tulane, Chile fue nuestro primer socio importante, la Universidad de Chile, pero hoy en día tenemos programas muy importantes en Beijing, en Xiamen y en Shanghai. Y China es el único país donde tenemos que pedir permiso al gobierno. Y todos sabemos
mientras renegociamos contratos que en cualquier momento nos van a sacar de China, simplemente por esa disputa que está existiendo con China. En este momento, Nicole, quisiera ver si hubiera alguna pregunta más antes de continuar. Yo le ayudo, profesor. No, hasta el momento no, ninguna más. Ok, estoy viendo varios comentarios por ahí. Sí. Eh, no veo ninguna pregunta. A ver, de hecho, ahora Estados Unidos aprobó una producción de fabricación de chip en su país, pero que quiera minorar lo que pasa con China. Claro, la búsqueda de todo esto es precisamente bajar la dependencia de China. Ahora, déjenme continuar aquí tantito, porque si no se nos va a ir el tiempo y no voy a alcanzar a completar. Obviamente también tecnologías de información. Ahora, ¿cuáles son los momentos críticos en los últimos 60 años? Una crisis del petróleo que se ha repetido un sinnúmero de veces desde los 1960. La disolución de lo que era la Unión Soviética, que fue histórico en el 1989-90 y nadie nos lo esperábamos. Y algo muy importante, 9/11, pero del 2001, no el 9/11 que ustedes recuerdan en Santiago. Es decir, septiembre 11, pero el 2001 con el ataque terrorista de los Estados Unidos que vino a cambiarnos la historia. Y eso yo le llamo el desorden económico mundial. Ahora, si me dejan hacer un poquito de historia más profunda, hubo 3 acontecimientos que cambiaron la historia del mundo en el sentido de la producción y el comercio. Adam Smith se escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones en 1776. Sin embargo, 20 años antes había escrito otro libro sobre el humanismo y el capitalismo para ser humanos y la economía para ser humanos. Segundo, revolución industrial muy importante. Y la otra fue la independencia de los Estados Unidos, que si ustedes se fijan históricamente fue la primera democracia en la historia moderna del mundo. A lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero este país ha tenido presidentes cada 4 años desde 1780 por lo menos, con una sola constitución que no ha cambiado. Y lo pongo como ejemplo porque vino a revolucionar muchas cosas en el mundo y no les pido que digan, wow, los Estados Unidos es lo máximo, no, no es mi punto. Es simplemente entender que en esa perspectiva histórica del desarrollo de la producción en masa, jugó un papel importante. Y bueno, Profesor, sí. acá tengo dos preguntas de Alex. Mm, No, Carlos primero dice, profesor, ¿usted cree que lo que está pasando ahora es volver a potencias independientes casi como en el siglo XIX? A Y la ver, otra pregunta de Alex es, ¿y la salida del patrón oro en 1970 de Estados Unidos por Nixon? eh, mira, la segunda pregunta es muy importante. El patrón de oro fue una situación que fue insostenible y la inflación de los Estados Unidos no pudo suplementar la cantidad de oro que necesitaban para fondear los demás países. Voy a hacer un paréntesis. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países dijeron, el oro se va para Estados Unidos y nosotros fondeamos las reservas con dólares. El problema es que pues, se imprimieron más dólares de lo que debían haber impreso y pues la devaluación de monedas fue tremenda. La primera pregunta de las potencias, yo creo sinceramente que puede ser una posibilidad que volvamos ahí y esa es la tesis que quiero platicarles. Y a eso voy. ¿Qué pasa
9/11/2001 los Estados Unidos acabó con el consenso de Washington porque el fondo que apoyaba a los países para que liberaran sus economías se deshizo. Cambió el paradigma industrial. Si ustedes se acuerdan, no sé de la edad de ustedes, pero hay una empresa todavía que se llama Kodak. Y pues todos los que tomábamos fotografías con una camarita y de repente decías, se me acabó el rollo. Y ahora pues ya realmente eso cambió con esos cacharros que tengo aquí en la mano, los teléfonos celulares. Pero fue un cambio de paradigma. Y una nueva crisis que fue la crisis de Lehman Brothers. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Tenemos una polarización en dos sentidos. Ya voy a empezar a pasar a la transición de lo que yo creo que viene. La polarización viene dentro del mismo país, pero también viene entre países. Les voy a poner el ejemplo de México, mi país, porque no quiero ser ofensivo con nadie. En mi país, el grupo empresarial y el grupo de gobierno están totalmente divididos, están totalmente polarizados y están a la expectativa de a ver quién brinca primero para poder ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero también, y en este país hay una polarización tremenda, demócratas con republicanos, y seguramente en Chile la habrá entre la última elección que tuvieron, y no quiero ponerme a favor de nadie, simplemente es platicarlo. Pero también entre países está habiendo una polarización mayor, porque se había llegado a un acuerdo amistoso con China y con Rusia, que hoy en día no está sucediendo. Y el presidente Trump también deshizo muchos acuerdos con Europa y ofendió a más de un país europeo, lo que también alejó a los europeos de la alianza con los Estados Unidos. Está volviendo por razones obvias, se necesitan, pero esa es una parte. Populismo es la otra. En este país hay populismo y en muchos países hay populismo, y eso lo único que llega es a que las políticas no sean pensadas en el largo plazo en lugar de ser pensadas en el corto plazo. Su país es un ejemplo de un país progresista, de un país que logró con mucha democracia balancear el poder, no importaba qué partido estuviera gobernando, y realmente tener una de las economías más florecientes de América Latina. No la más grande, porque ese es Brasil, pero sí una de las más florecientes. China, ya hablamos de esto, y tenemos la paz global amenazada. ¿Qué es lo que veo? Cuando veo Brexit, el intento de Barcelona de separarse de España y el intento de Escocia de separarse del Reino Unido, lo único que puedo pensar es si ese es el fin de la cooperación económica. Y volviendo a la pregunta que me hicieron, eso sería lo que le daría independencia económica en lugar de interdependencia económica. Tenemos a Trump y a Biden con un concepto que llamamos deglobalization, que es el efecto contrario a la globalización. Y tenemos, si ustedes se fijan, no sé si han escuchado lo que es el Belt and Road Initiative en China. Ese es el nuevo Plan Marshall. Con eso China lo que está haciendo es crear inversiones en la región, desde Europa, lo que viene siendo Euroasia, crear inversiones de alto nivel, oleoductos, gasoductos, puertos de alto nivel. Pero lo que está pasando es que hay países pobres, Pakistán, Myanmar, muchos de ellos, que llegan estos chinos a construirles un puerto, y como no pueden pagarlo, entonces pues piden que le renten una porción del puerto a la Marina China, bases navales de China. Y si ustedes se fijan, cuando en Europa acabó la guerra, Estados Unidos puso bases navales, bases militares en muchos países. Y pues estos países les gustó porque era una forma de defenderse de los demás.
Pero ahora China está haciendo lo mismo y está extendiendo su influencia mucho más allá de sus fronteras. Y eso es lo que yo creo que viene para el futuro. Déjenme seguir. ¿Qué sería el futuro? Pues yo creo que va a haber globalización a pesar del populismo. Y les voy a decir por qué. Porque estamos entrando a una etapa histórica en la vida del comercio mundial. Yo llevo más de 30 años hablando de negocios internacionales y siempre decíamos que tenía que haber una escala global con eficiencia local. ¿Por qué una escala global? Pues ustedes se fijan en la empresa de computadoras, pues las economías de escala son importantísimas y el centralizar la producción en un solo lugar era muy importante. Hoy con las impresoras, todo lo que viene siendo lo que llamamos additive manufacturing, que es esta capacidad de algunos productos, todavía no todos, hacerlos, sobre todo piezas industriales, hacerlas a través de información tecnológica que va a impresoras que están en las plantas de los clientes, te viene a cambiar todo la forma de operar. Ese es uno. Ahora, si ustedes se fijan, la velocidad que llevamos con la economía digital es tremenda. No voy a hacerles toda la historia en esto, pero ustedes se fijan, la revolución agraria hace aproximadamente 10,000 años, o 10,000 años antes de Cristo, casi 12,000 años, fue lo que trajo la posibilidad de que existieran las ciudades. El criar animales, el poder hacer cosechas, eso vino a revolucionar el mundo. Y luego vino la revolución industrial, claro. Hubo muchos acontecimientos sumamente importantes. Estuvo la parte de la ilustración, la parte del renacimiento, la creación de la imprenta. Todo eso fue muy importante, pero si ustedes me preguntan hoy día, yo me gustaría pensar que la creación de la imprenta sería lo más importante que sucedió, pero realmente muy poca gente sabía leer. Entonces, el impacto inmediato fue mínimo. La revolución industrial tuvo un impacto masivo en la posibilidad de tener productos. Y en esa revolución industrial hay muchas evoluciones a través del tiempo, pero viene la revolución tecnológica de 1980 con la creación del Internet. Y luego viene la 4.0 que tiene como 7, 8 años de existir. ¿Y qué sigue? Lo único que les quiero mostrar aquí es que si ustedes ven mi cursor, son 1000 años, son 200 años, son tal vez 30 años y la siguiente puede ser en los siguientes 2 años. La velocidad del cambio que estamos teniendo es increíble. Y esto no está totalmente actualizado, pero simplemente quiero ponerlo para ilustrar algo. En 1950, fíjense las empresas que había en Estados Unidos. CBS, Chevron, Campbell's, US Steel y General Motors. Todas manufacturas eran una de servicios como es CBS. Y en 1990 no era muy diferente. Había automotrices, petroleras, productos de consumo, 3M con productos químicos. Pero fíjense a partir de 2015 lo que pasa. Tenemos a Apple, Alphabet y Microsoft dentro de la lista de las principales empresas en los Estados Unidos. Es decir, se fue de la manufactura a la creación tecnológica. Tenemos autoadministración, que es un cambio de trabajo por valor agregado. Y aquí quiero nada más detenerme para platicarles una anécdota que creo importante. En México a mí me tocó ser el enlace del Tecnológico de Monterrey con Cemex. Todo lo que quería Cemex me mandaban a mí, todo lo que quería Cemex mandaban a la gente conmigo.
Y tuve la oportunidad de platicar mucho con altos ejecutivos, incluso su CEO, y estaban en un proceso de transformación digital muy importante. Me tocó ver toda la... es tremendamente intensiva en gente esa parte de poder crear la transformación digital. Y platicando con Fernando González, el CEO, le decía yo, bueno, pues ahora que estás con toda esta tecnología donde tú puedes comprar el cemento desde tu celular, pagar el cemento en tu celular, bajar las facturas en tu celular, no importa si estás haciendo un puente o un gran hotel o una casita. Dije, ¿qué van a hacer los vendedores? ¿Los vas a despedir? Me dijo, no, los estamos transformando en consultores. Los estamos entrenando para que den consultoría a los clientes y poder hacer este negocio más eficiente. Entonces, a veces pensamos que a nivel empresarial la automatización te va a sacar del trabajo, pero hay empresas que están pensando en cómo hacer para que esos empleados permanezcan, generen más valor para ellos y, y es una parte importante de lo que estamos teniendo con la revolución digital. Profesor, acá Dígame tenemos usted. otras dos preguntas. La primera es de Gonzalo, que dice, eh, ah, ¿qué peso tienen o tendrán las empresas globales que han escalado tanto, especialmente las llamadas GAFA? Y hay otra que dice, ¿podría ser revolución artificial o Green Revolution? Mira, la primera pregunta ya te me adelantaste a mi conclusión. La primera pregunta muy interesante. Si en 1900, no lo voy a profundizar ahorita, pero si en 1944 los países se juntaron para hacer un mundo global y coordinado, ahora estas empresas son las que van a hacer que el mundo siga global, porque no tienen forma de sobrevivir si no tienen una escala global de ventas. O sea, su nivel ya es tan grande que si no continúan expandiéndose y vendiendo en diferentes lugares, van a desaparecer. La segunda pregunta, ¿cuál es? Habla sobre, ¿podría llamarse esto revolución artificial o la Green Revolution? Yo creo que estamos dando un retroceso en todo y déjame explicar brevemente. Hace 4 años aproximadamente, se juntaron los jefes de las principales empresas globales, Apple, Amazon, JP Morgan Chase, y declararon que el accionista ya no era el punto central de ellos. Algunos años antes, 70, un economista muy famoso llamado Thomas Friedman dijo que el propósito de las empresas es crear valor para el accionista. Y esta gente dijo, basta de eso, el propósito de la empresa tiene que ser diferente sin dejar de generar valor para el accionista. Tenemos que ver al empleado, tenemos que ver al público, tenemos que ver a la sociedad y tenemos que ver al medio ambiente. Entonces, yo creo que eso está cambiando mucho la temática de lo que las empresas van a hacer. Y claro, la parte digital, aunque no soy experto en la parte digital, pues va a cambiar muchas cosas. Miren, simplemente yo llevo en este tipo de trabajo, como les dije, 30 años. Y si me voy 10 años atrás, esto hubiera sido imposible. Yo hubiera tenido que montarme en un avión, irme a Santiago y darles 1 hora de clase en Santiago. Hoy día me voy a desconectar de aquí y voy a tener una cita con mi doctor en Monterrey, México. Entonces, imagínense esa versatilidad que nos está dando esta tecnología y también el hecho de que, no digo que esté correcto en su totalidad, pero de que puedas, yo por ejemplo hago mucho home office desde la pandemia. Antes era imposible. Entonces, este es un pequeño ejemplo de tecnologías que bien utilizadas nos pueden funcionar muy bien. No las recomiendo para la educación en su totalidad, sobre todo para niños, porque necesitamos la socialización, pero es un buen recurso para poder avanzar. Y es un solo ejemplo de una tecnología
que tenemos. No sé si estoy contestando bien sus preguntas, pero les estoy comentando cuáles son mis ideas al respecto y mi Profesor, reflexión. acá tengo otras dos preguntas, no sé si quieres se las nombro ahora o después de esta presentación. No, adelante. Ya, perfecto. Acá hay una más o menos larga que es de Madrid. Dice por siglo. A ver, te dejé de escuchar. ¿Me escuchas ahora? Profesor. Sí, ya te escucho. Ah, ya. Hemos creído, abro paréntesis, y dice impuestos, que los modelos y conceptos del oeste, sobre todo estadounidense, tipo individualismo, democracia, liberalismo, etcétera, son los correctos para ordenar este mundo. Ahora, y a lo mejor, este nuevo orden mundial nos demuestra que esos conceptos ya no sirven para gestionar la realidad en que se vive gran parte de este mundo. Con esto me refiero a China, Rusia, Turquía, el mundo árabe, etcétera. O sea, sistemas no democráticos, antiindividualistas y altamente democráticos. ¿Qué opina de esto? A lo Mira, mejor hay que volverse un poco más humilde y o despedirse del etnocentrismo europeo, norteamericano, en reclamar conceptos, teorías como las correctas. mira, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo americano, lo estadounidense no tiene que ser lo mejor. Yo creo que, y lo he visto en América Latina, que es la región donde vivimos o hemos vivido, eh, con el crecimiento de instituciones educativas. Hace 20, 25 años que yo empecé a viajar por América Latina, íbamos a apoyar universidades. La de Chile ya estaba muy desarrollada, pero en otros países como Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, íbamos a apoyar el desarrollo de la institución con profesores y con muchas cosas. Hoy día ya no necesitan a Tulane. Tienen muy buen profesorado. Claro, hay un valor en el grado académico que ofrecemos, claro que sí. Ustedes vieron los ejemplos con los videos anteriores a esta presentación. Pero la parte del individualismo también tiene mucho que ver con la cultura. Este país es muy individual y se los puedo decir porque pues yo aquí con mis grandes amigos que no son latinos, casi tienes que hacer cita para visitarlos o extenderles una superinvitación para que te visiten en el plano personal, pero en el plano laboral yo voy a una reunión y a lo mejor en 5 minutos se acabe porque ya hablamos de lo que se iba a hablar y se fue eso. Entonces, yo sí creo que el paradigma mundial tiene que cambiar, pero tenemos que observar que también hay cuestiones culturales muy importantes. Y yo aquí trabajo con gente de la India, gente de América Latina, gente de Europa, gente de China, y he estado trabajando feliz con ellos, pero eso te muestra que la verdad absoluta nunca va a estar aquí. Déjenme seguir porque si no, no voy a acabar esto. Hay un balance en el poder económico mundial, que es de lo que estamos hablando. China está haciendo una integración económica con Asia-Pacífico muy importante, donde están también involucrados Nueva Zelanda, Australia y Japón, porque esos países quieren que haya un balance de poder y de influencia económica entre las dos partes del mundo. Por, no sé, 80 años ha sido dominado por Estados Unidos. ¿Por qué no cambiarlo? ¿Y por qué no balancear? Entonces, China no está solo, aunque la actitud de China pueda hacer que Australia, Nueva Zelanda y Japón se alejen. Esa es una realidad. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones? Pues ya les platiqué los que son los millennials. Pero fíjense, esta es una información que mi punto no es mostrarles la estadística a la hora que acaba de pasar. Mi punto es decirle, vean lo que vale Latinoamérica en producción industrial y vean lo que valen solamente 2 empresas norteamericanas. O sea, 2 empresas de este país
hacen el valor económico del Producto Bruto Interno de toda América Latina, desde México hasta la Patagonia. Entonces, ¿qué es? Por eso cuando me preguntaban cuál es el futuro de la globalización, yo creo que el futuro de la globalización está en estas empresas porque el valor que han generado discriminadamente no lo van a querer parar y van a querer seguir creciendo. Entonces creo que el poder de influencia que tienen con el poder económico que tienen, creo que va a ser muy importante. Estas dos empresas es un buen porcentaje del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. Y ahí está mi país. Pero ¿qué necesitamos en América Latina? Necesitamos innovación en modelos de negocio y plataformas tecnológicas. Tenemos detractores, educación, tenemos un vacío institucional fuertísimo. Chile es de los pocos países en América Latina que tiene una fortaleza en instituciones muy importante, pero hay otros países donde las instituciones las están deshaciendo. Me refiero a las instituciones que te regulan la parte electoral, la parte bancaria, la parte de provisión médica. Y eso también pues, nos quita mucho poder. Economía informal, no hay pago de impuestos. Y si no hay pago de impuestos, ¿cómo se invierte en el desarrollo? Acceso a capital muy limitado. Una rigidez en mercados laborales muy fuerte. Simplemente volteen a ver a Argentina con un sindicalismo indiscriminado. Y la otra es un nivel bajo de emprendimiento, porque contrario a otras regiones del mundo, cuando tú ves a España, América Latina y muchos países, tienes a los emprendedores totalmente desconectados de las grandes empresas. Eso ya está cambiando. Ahora las grandes empresas latinoamericanas se están dando cuenta que para poder desarrollar innovaciones y nuevos procesos necesitan apoyar emprendedores que vengan a trabajar con ellos, en cooperación con ellos, y que les ayuden a catapultar lo que van a hacer. Entonces, esa conexión nos va a ayudar mucho. ¿Qué soluciones? Bueno, hay que desarrollar talento. Ustedes lo están pensando, le estudiaron una maestría. Alianzas. Tenemos que hacer coworking y co-design. Y ya hay empresas que están colaborando, empresas competidoras como Johnson & Johnson y Procter & Gamble, que están colaborando porque se dan cuenta que si los dos lanzan el mismo producto, nadie gana. Entonces, aunque son competidores en muchas categorías de productos, hay productos que los están haciendo juntos y están haciendo una subempresa entre los dos. Sofisticación de la estrategia que ocurre también con la educación, el capital. Y bueno, la nueva crisis mundial es COVID, nos redujo la movilidad, nos hizo acelerar la parte tecnológica, incrementó mucho el nacionalismo en muchos países por la parte económica. Estuvimos a punto de tener un colapso económico mayor, no lo hemos tenido todavía a un nivel desastroso, pero estamos en serios problemas y seria preocupación. Lean a Paul Krugman hoy en la mañana en el New York Times. Trae un artículo muy interesante sobre el efecto de la inflación sobre el desarrollo. Hay menor movilidad de talento, pero fíjense una cosa, esta menor movilidad de talento lo que hace es que yo pueda contratar desde aquí a una persona en cualquier parte del mundo y legalmente pagarle y legalmente tratarla como empleado, sin tener que pasar por el proceso de que haya una aprobación del gobierno para que tenga licencia de trabajo en este país. Esa movilidad nos está permitiendo mucha flexibilidad y bueno, hay obviamente la parte de las cadenas de suministro, pues están totalmente pues colapsadas. Ahora, la guerra en Ucrania nos está cambiando totalmente. Les quiero hablar, ya para tratar de concluir,
porque pues, lo que tenemos es desde un incremento en precios. Hoy, por ejemplo, salió el primer barco cargado de granos que ya acordaron que pueden hacerlo a Turquía, porque hay una crisis alimentaria por lo mismo. La parte de cadenas de suministro se está deteriorando más. El colapso económico y la polarización. ¿Qué efectos tiene la guerra, por ejemplo, en Europa? En Europa, esta guerra está teniendo efectos masivos porque son vecinos. La parte del suministro de gas y petróleo, que ya viene el invierno y pues quién sabe cómo le van a hacer para calentar los hogares. La parte de los alimentos y también la parte de la amenaza que tienen de tener toda esta situación al lado. En Asia no es tanto, porque en Asia no hay tanta, hay una comercialización entre países, pero no es tanta la colaboración entre todos los países al mismo tiempo. Entonces, no hay necesariamente una codependencia con China o con Rusia o con alguno de este país. Y en América, pues bueno, desde los Estados Unidos hasta ustedes, pues estamos en otra parte del mundo batallándole con suministros de algunas cosas. Ese es el efecto. Ahora, comercio y cooperación global y el futuro. ¿Qué podemos esperar? Lo mejor que podemos esperar es una nueva guerra fría y no una guerra caliente como la que estamos teniendo. Va a haber más intervención política o influencia política e intervención en mercados emergentes. Rusia lo quiere hacer, China lo quiere hacer. Y les platicaba que en la mañana me levanté leyendo el periódico y la portada del New York Times, que es el periódico que a mí me gusta leer, perdón, digo, está el Washington Post y está el Wall Street Journal, que son buenísimos, pero dice el nuevo eje, The New Axis, refiriéndose a la alianza de Rusia con China y al apetito chino de atacar Taiwán y atacar Hong Kong y apropiarse de ellos, y las declaraciones del gobierno chino a los Estados Unidos. Entonces, está la cosa muy candente y eso nos puede afectar comercialmente y humanamente, obviamente. Ahora, tenemos crisis en conflictos globales y en la pandemia, y tenemos, para mí lo peor es que tenemos una incertidumbre que no habíamos visto en décadas. Una situación de que no sabemos para dónde va el juego y que tenemos que visualizar qué va a pasar a 5 a 10 años y en otros lugares. Y en ese sentido, tuve la oportunidad de tener, ya estoy a punto de concluir, de tener una conversación con ese tipo de temas con las 20 empresas tecnológicas más importantes de México que son clientes de Intel. Y un ejecutivo, director general, le dije, bueno, ¿qué va a pasar con tu empresa en 10 años? La respuesta fue, ¿cómo me preguntas eso si estamos en medio de una crisis de la pandemia? Todavía no había guerra. Y mi respuesta fue, ¿cuánta gente tienes a tu cargo? No, pues ya me dijo tanta gente. Dije, bueno, ¿por qué no dejas que ellos se encarguen de la pandemia y tú te encargas de pensar en el futuro de la empresa? Y ese es un deber que tenemos muy importante dentro de esto. Estoy a punto de concluir y yo solamente creo que ya, Mauricio, Nicole, sí, sí, es que tenemos una pregunta de Alex que dice, ¿por qué cree usted que la globalización continuará? Porque todos los indicios indican que lo que viene es la aparición de bloques y la globalización financiera se va a terminar porque el comercio se pronostica que será con monedas locales. De hecho, Rusia está comerciando en rublos. sí, lo cual es cierto. Yo, mi única tesis que tengo, Alex, es que yo lo que estoy viendo es que la magnitud de grandes empresas requiere de la cooperación mundial para poder operar, y creo que van a jugar un papel muy importante en lo que vaya a pasar en el futuro. Y
Y creo que también hay algo que nos pasa aquí en América Latina que sería muy diferente si lo hiciéramos, que es cooperar. La complementariedad de las economías sería magnífica, porque ¿cuánta gente vive en Chile? ¿40? No, menos. Menos de 40 Eh, millones. sí, no, menos. Seremos unos Como 19 millones de habitantes. 19, 20. Bueno, perdón, me equivoqué porque me confundo entre países, pero imagínate que tú pudieras crear una demanda agregada donde pudieras llegar a 80. Estarías multiplicando por 4 el poder económico de una empresa. Entonces, por eso creo yo que pudiera revertirse y es una esperanza que tengo. Y quiero cerrar haciendo una recapitulación de lo que vimos. Empecé hablándoles del orden económico mundial que conocimos hasta recientemente, todos los adelantos tecnológicos, eh, las nuevas tendencias de la juventud que nos obligan a cambiar la filosofía de las empresas, el COVID que nos ha afectado mucho. Lo peor es que el COVID ya lo estamos haciendo parte de la vida diaria y si no les ha dado, espero que nunca les dé, es feísimo, a mí ya me dio. Y ahora conflictos bélicos como no habíamos visto en siglos. Y el surgimiento de China y el pensar de Rusia que quieren dominar al mundo y que se pueden aliar. Y el potencial para problemas económicos y sí, para una separación en bloques, como tú bien lo dices, y una disolución de monedas comunes, es muy alto. El dólar sigue siendo una moneda de altísima circulación mundial, no necesariamente va a continuar. Creo que van a tardar años para que eso deje de ser, pero sí tenemos que observar muy bien la tendencia, lo que vamos a tener. Y quiero cerrar con este mensaje. Si me permite, nada más que se abra aquí la pantalla. Hay un factor muy importante que estamos viviendo todos, que es la resiliencia. Resiliencia para poder seguir adelante, pero también hay esperanza. Y con eso quiero terminar mi presentación. Déjenme stop. Y bueno, tengo 3 minutos. Si no, Nicole me va a regañar. ¿Alguna otra pregunta? Te leo las preguntas que quedaron en bandeja aquí. Después de la pregunta de Alex, Natalia nos decía sobre el panorama mundial. ¿Cómo se aprecia a África? Políticamente aún es complejo. Han avanzado bastante en innovación. ¿Qué piensa? Oye, perdón, se me pasó a África. Qué pregunta tan importante. Si tú te fijas en los siguientes 10 años y buscan un libro de Guillén que se llama 2030. Guillén es un profesor, una eminencia española que trabaja en el MIT. Si tú lees ese libro y ves las estadísticas que te muestran, África va a ser el continente con la mayor cantidad de jóvenes del mundo. Y los principales mercados van a estar primero en Asia y luego en África. No va a ser Europa y no va a ser los Estados Unidos. Yo, de hecho, le estoy echando el ojo a África porque me gustaría abrir programas en África. Obviamente hay muchos problemas todavía, pero el nivel de desarrollo que van a tener, el nivel de inversión de los chinos y posiblemente los rusos y los europeos, creo que va a ser importante. Y en este lado del mundo, en los Estados Unidos, como que África lo negamos. Si no eres minero o trabajas en petróleo, no te importa. Pero realmente lo que puede pasar ahí es sumamente importante. ¿Qué otra pregunta tenemos, Nico? Estaba en mute, perdón. Alex también nos preguntaba si los problemas económicos de Europa es por las sanciones impuestas a Rusia. Estas tienen un efecto boomerang. ¿Por qué se habla de ataque? A ver, no entendí la parte de por qué se habla de ataque, ¿Por qué pero habla de ataque? ¿Usted conoce la historia? es, Mm, o sea, hablo que hay una amenaza latente
porque los rusos se pueden ir a otros países a atacar. O sea, por eso lo digo. No lo puedo saber de cierto y espero que no suceda. Pero el deterioro económico también tienen ustedes que pensar situaciones que hay en Europa que a veces no vemos. La capacidad de producción europea, que todavía es muy importante, está amenazada porque si ustedes se fijan por la edad de la gente, en la curva de edad que tiene, hay más gente en fondos, hay más gente retirada que gente entrando a la fuerza laboral. Y eso puede acabar con los fondos de pensiones. Y puede, o sea, la migración para ellos, para mí, es un factor natural que tienen que dejar, si no, la producción, ¿dónde la van a tener? O tienen que subir a un nivel de desarrollo tecnológico mayor y empezar a producir en otros lugares. Te digo, estos son opiniones que tengo, no tienen que estar totalmente de acuerdo conmigo. Me encanta el debate y simplemente quiero sembrar en ustedes una inquietud de seguir aprendiendo el tema. O sea, ningún profesor tenemos la verdad absoluta. Yo le he dedicado muchos años a investigar y leer sobre el tema, pero aún así, pues la vez pasada platiqué con mi hijo de 22 años y me dijo, papá, esa no te la creo. O sea, y bueno, ya para que tu hijo te diga eso, imagínate. Vamos con una pregunta más, Nicole, porque necesitamos cerrar. Voy a cerrar con una pregunta que nos hace Jesús Pérez, que no sé si está de palo blanco aquí, porque justo menciona algo que les voy a contar más adelante, pero dice, para aprovechar las capacidades locales en Chile, así como de los graduados del MBA for the Americas y de la Universidad de Chile con Tulane University, ¿cómo podemos conectar entre estos programas y graduados con la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio? Que es Bueno, AMCHAM? eso se lo quisiera dejar a mi buen amigo Pedro Hidalgo, Sí. Mauricio Jara y todos los altos directivos de la Universidad de Chile. Nosotros como Tulane estamos muy contentos de colaborar y de acompañarlos a hablar con este tipo de cámaras. Voy a hacer una mención además de mi observación de Chile y no me lo tomen como una crítica. En Chile tienen ustedes industrias sumamente importantes. Productos forestales, vino, eh, eh, productos de pesca como el salmón, han inundado los mercados globales con eso. La parte que no alcanzo a apreciar de Chile, otra que son la parte de los servicios, que es muy importante, es la parte industrial y sobre todo un reto que tenemos en todos los países, no es exclusivo de Chile, es empezar a pensar fuera de la caja. ¿Qué hago diferente? ¿Qué invento? Y empezar a crear unicornios. O sea, empresas sumamente millonarias que en unos cuantos años elevan su valor y dan empleo a otra gente. Pero sí la parte de la educación es sumamente importante porque lo que te lleva a catapultarte en otros sitios, y soy un fiel creyente de eso, es la formación académica. Porque la formación académica, a lo mejor en 10, 15 años vas a decir, no, pues ya lo que aprendí, pues ya se me olvidó. Pero te siembra una inquietud de aprendizaje muy importante. Y esa inquietud de aprendizaje te lleva a cuestionar todo lo que estás haciendo. Y es un pensamiento crítico sumamente importante para el crecimiento económico. No sé si satisfice la pregunta, pero pues es mi humilde opinión. Quiero agregar, Mauricio, que justamente este jueves de esta semana tenemos un seminario en formato híbrido, presencial y online, en FEN, que es el lanzamiento de un estudio que se hizo junto a AmCham, particularmente. Mira qué bien. Sí, es el estudio del rol de la empresa en la próxima década. Entonces, dejé aquí en el chat el link de inscripción para quienes estén interesados en la temática. Pueden inscribirse, pueden participar presencialmente en FEN o pueden participar de forma online conectándose a un Zoom que vamos a tener. Es un evento este jueves en la mañana, a partir de las 9 de la mañana. Entonces ahí también se van a dar los resultados de este estudio. Buenísimo. Yo quiero agradecer de nuevo la invitación a todo el equipo de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y grandes amigos. Y quiero agradecerles a todos ustedes su generosidad escuchándome por 1 hora sin desconectarse, porque vi los números que estaban ahí y no se estaban bajando. Y espero que haya sido de su agrado y que haya podido sembrar al menos una pequeña inquietud. Yo quedo a la orden de ustedes. Le voy a pedir a Nicole que comparta mi correo y encantado de conversar. Y encantado también si ustedes quisieran estudiar un programa donde participa Tulane allá en Chile, que es el único programa que tenemos. También encantado de charlar con ustedes y contestar preguntas acerca de lo que pueden esperar del programa. Pues gracias a Muchas todos. gracias a ti, Mauricio, por tu tiempo. Muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final. Como les dije, esta charla está siendo grabada, entonces desde mañana la van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Si requieren información especial, también pueden comunicarse con nosotros a través de respondiendo los correos que les llegaron, ya sea de la invitación para participar de esta clase o el mail que les llegó con el enlace de acceso para entrar a este Zoom. Cualquier correo que ustedes respondan, podemos quedar comunicados. Igualmente, Mauricio, dejé tu correo en el chat. Okay. Y bien, no sé qué hora es allá, ¿dónde estás tú? Pero aquí ya son las 7. No, aquí son las 6. Ah, estamos bien. Es Estamos 1 hora. bien. En unos meses van a ser 3 horas de diferencia. Ahorita nada más es 1. Bien, muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Vamos a cerrar ahora con unos videos y nos despedimos. Que esté muy bien. Gracias, Mauricio. Gracias. Chao. Chao. Chao a todos. Gracias. Hola, mi nombre es Felipe Kilian, soy ingeniero civil industrial, pero además soy graduado del MBA for the Americas de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios, donde egresé el año 2013. Yo trabajo en el grupo BHP Billiton desde hace 8 años. Comencé en abril del año 2007, trabajando particularmente en el área de supply en Minera Escondida, en Antofagasta. Después de trabajar un tiempo en Antofagasta, tuve la oportunidad de salir al extranjero, principalmente en Singapur, donde estuve 3 años. Además me tocó viajar mucho a Australia, porque allá tenemos las operaciones de plomo y de zinc. Mi próximo desafío en Estados Unidos es un paso importante en mi carrera, probablemente el desafío más importante que voy a tener. Me estoy moviendo a Houston a trabajar en la industria del oil and gas y voy a estar como Head of Supply, básicamente encargado de las compras y los contratos de todos los negocios petroleros. Bueno, los quiero invitar a todos aquellos que están pensando hoy día dónde hacer un posgrado. Los quiero invitar a tomar el MBA de la Universidad de Chile. El MBA for the Americas es un MBA muy diverso. Ustedes tienen la oportunidad de estudiar con distintos alumnos de distintas industrias, distintos países, practicar el idioma inglés, que hoy día es sumamente importante para todas sus carreras. Y esa diversidad de relacionamiento con personas de otras nacionalidades les va a ayudar en sus carreras. Los invito a sumarse a este programa. Es un programa que está acá en Santiago, pero también tiene la participación de profesores de la Universidad de Tulane, de New Orleans, que sin duda es algo que en mi futuro profesional es algo que me está ayudando. Yo me voy a Houston, donde además está esta Universidad de Tulane, y en las conversaciones que yo he tenido en las entrevistas es algo que sin duda me ayudó a tener la oportunidad de postular a esta posición. Así que los invito. La Universidad de Chile es una excelente universidad y este programa probablemente es uno de los mejores que hay en Chile.